Creo que vivimos en tiempos interesantes, pues esto lo que le tocó a lo que abarca mi vida fue ante todo, mi vida corrió en paralelo con este asunto, ¿no? Cuando yo era estudiante de secundaria o joven estudiante, pues apenas empezaba a pensar en, en, en este campo de la secuenciación y ahora pues décadas después estamos en una situación ya muy avanzada que posiblemente aún avance aún más, o bien puede ser que para la siguiente generación de científicos habrá otros campos igualmente de instructivos, igualmente de interesantes, para que la siguiente generación se entusiasme con ellos, porque creo que en la ciencia siempre habrá algo nuevo y algo para expandirse. Se trataba de una revisión de las tecnologías que se usan para la secuenciación del ADN y que se han desarrollado a través de las últimas 4 décadas en un desarrollo cada vez más vertiginoso. Yo me acuerdo todavía pues en mis mocedades que era extremadamente difícil deducir una secuencia modesta de unos pocos nucleótidos. Después ya vinieron en la década de los 70 vinieron las técnicas ya más generalizadas, más modernas, pero aún desmesuradamente lentas. Después llegamos, pues el gran momento fue en 1977 con el trabajo de Sanger en Inglaterra y de Max and Gilbert en Estados Unidos, donde salieron pues dos nuevas metodologías que de repente permitían deducir con cierta facilidad secuencias de, digamos, centenares de bases, y de ahí entonces pues empezó la secuenciación originalmente, digamos, de fagos relativamente pequeños, de pocos millares de pares de base, pero pues ahí arrancó todo. Y uno de los dos métodos, el método Sanger, fue el que se impuso, el método enzimático, y con ese método entonces se hicieron cosas cada vez más grandes y en una modificación automatizada, también con el enlace a computadoras para pues automáticamente ensamblar finalmente la secuencia en una secuencia mayor. Se empezó a trabajar en ese momento sobre la secuenciación ya del genoma humano, y eso culminó en 2001 con la publicación de una primera secuencia del genoma humano, que a fin de cuentas abarca más de 3.000 millones de pares de bases. Desde entonces se ha amplificado esto, donde hoy en día, una vez que este gran paso se haya dado, que se pensaba ser lo último, la secuenciación del genoma humano, ahora en la última década se han secuenciado varios genomas más, algunos, digamos, de plantas de importancia comercial, como es el trigo, como es el arroz, como es el maíz. También, digamos, se ha secuenciado el genoma del ratón, importante por ser un animal de laboratorio de suma importancia para comparación con el genoma humano, y varias otras técnicas que involucran más bien una resecuenciación parcial de la secuencia del ADN, pues en partes que son las partes de interés. Y ahí sí que en los últimos 3 o 4 años han surgido nuevas tecnologías que hacen la secuenciación ahora mucho más rápida y a la vez mucho más barata por base secuenciada. Entonces, de aquí hacia adelante realmente hay una perspectiva de secuenciación muy amplia. Científicamente, yo creo que realmente esta idea de que todo el mundo por unos escasos $1.000 quiera determinar su genoma personal, sería posible, me imagino. Yo no creo que va a ser posible simplemente en corto plazo para $1.000, pero sí ha bajado muchísimo y sería pues alcanzable. Yo no creo que tiene mucho sentido en lo siguiente, digamos, tenemos pues cierta, como diría, cierto autoenamoramiento, digamos, que sacamos una foto y la vemos y decimos, este soy yo. Yo creo que va a ser difícil que alguien se fije en su archivo de ADN, en esas 3.3 mil millones de pares de base, y digamos, de eso derive un orgullo personal. Científicamente va a ser posible. Yo no creo que la gente lo quiera hacer simplemente porque es demasiado leer. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente sé que ahí está en el archivo, que si yo quisiera verlo pudiera ver, pero eso es todo.
Yo creo que en ese sentido sí tiene mucho más sentido de hacer estudios, digamos, con respecto a ciertas propensiones para desarrollar en un estado ya avanzado de la vida ciertas problemáticas, como puede ser el cáncer mamario, el cáncer de próstata, propensión para el Parkinson, etcétera, que se hagan secuenciaciones específicamente para ver qué alelos, problemáticos o no problemáticos, tenemos en esos genes que dictan nuestra propensión para estas enfermedades. Entonces yo ahí no veo que esto se vaya a hacer, no lo veo. En cuanto a la problemática misma, pues ya existe en gran parte. Digamos, en el momento en que yo puedo con facilidad determinar el género de un feto, eso puede pues determinar una decisión para un aborto, y eso es una problemática que ya se da ampliamente y con técnicas mucho más primitivas que la secuenciación del ADN. Y es algo que, digamos, en ciertas partes del mundo hay el infanticida, o digamos, no infanticida, digamos que pues tenemos una situación de que la razón entre neonatos varones y neonatas mujeres está muy desequilibrada, porque, digamos, por una preferencia para el género masculino en nuestra prole, pues la gente aborta a fetos femeninos, ¿no? Entonces eso se está dando, es una problemática que se está dando ampliamente en el mundo, y se da con técnicas mucho más simples y primitivas que la detección, ¿no?, del ADN. Pero sí, es algo que uno tiene que considerar. Yo diría que probablemente el asunto del género es lo más que más va a incidir, y eso ya se hace de todas maneras, ¿no? Yo no creo que vaya a influenciar en medida significativa en un sentido de eugénica. Yo creo que las aplicaciones serán más para el manejo de la vida de la gente pues que ya está con nosotros. Sí, vamos a hablar de algunas técnicas nuevas, que son ante todo la pirosecuenciación, el nuevo Ion Torrent, Illumina. Hay otras técnicas también de las que no vamos a hablar. Se están trabajando secuenciaciones sobre moléculas, simples moléculas sencillas, es decir, no un ensamble de moléculas, sino metodologías en las que uno puede secuenciar una sola molécula. Hay razones fundamentales que van en contra de eso, entonces creo que estas nuevas técnicas, repito, que son pirosecuenciación, el Ion Torrent y la metodología de Illumina, son las que, a mi parecer, en los siguientes 10 años van a ser las que van a dominar el mercado. Estas tecnologías están bastante avanzadas ya, algunas entraron al mercado, y los equipos que requieren no son más caros de los equipos que, por ejemplo, el 373 o el 377 de secuenciación que se había utilizado, o el 310 de secuenciación en capilar. Estas eran todas máquinas que costaban alrededor de varios centenares de miles de dólares, y por ahí se mueve el asunto ahora también. Entonces creo que estas tecnologías están por implantarse. Yo creo que de aquí en adelante, ya como se utilizaba también con el 373 y el 377, menos y menos se va a ver que la gente vaya a comprar para su pequeño laboratorio estas máquinas. Estas máquinas son para laboratorios grandes que están bien dedicados a secuenciación, o a laboratorios de servicios donde la gente manda su muestra para que sea secuenciada ahí por gente experta. Entonces es una molécula lineal que tiene estos grupos de desoxirribosa, fosfato, desoxirribosa, fosfato, etc. Y las desoxirribosas tienen a su vez diferentes bases. Son 4 bases A, P, A, C y G, y es la secuencia de estas 4 bases que dictan finalmente, a lo largo del ADN, las que dictan finalmente la secuencia correcta de las proteínas. Y hay una cosa que se llama el código genético, que se dice secuencias de una secuencia de 3 de estas bases dicta una unidad de las proteínas, un aminoácido dentro de la proteína. Esta es la famosa
estructura de la doble hélice del ADN que fue pues, desarrollada hace más de 50 años con Watson y Crick. Pero la idea es pues, que simplemente tenemos una hebra que corre en una dirección, 5' 3', la otra en la otra, y entre medio están estas partes que serían los pares de base entre una hebra y la otra, ¿no? Simplemente para demostrar que esto es así, tridimensional y entrecomenzado. La pregunta es, esto era cuando el ADN está quieto. ¿Qué pasa si el ADN tiene que replicarse? Por ejemplo, si queremos duplicar en una célula, queremos formar dos células, cada una de las células tiene que tener el complemento de información, entonces se tiene que duplicar el ADN. Las dos hebras se abren y entonces se construye por una molécula, por una enzima que se llama polimerasa. A partir de partes monoméricas se construye la nueva hebra. Entonces cada una de estas hebras ahora es en parte hebra antigua. Cada una de estas dobles hebras es en parte hebra antigua y hebra nuevamente sintetizada. Y eso se hace pues, a través de polimerasas que van recorriendo y poniendo una base tras otra, extendiendo la nueva hebra por una base tras otra, siempre mirando a la base opuesta, en lo que se dice el template o el ADN molde, para que las bases siempre sean A, C y G. Entonces es en esa forma que se replica el ADN, y también en manera parecida también ocurre eso dentro del núcleo cuando se transcribe. Cuando queremos hacer una cierta proteína, encontramos el gen, ahí se abre y se hace una copia también de este tipo, aunque es en un ácido nucleico un poco diferente, será ARN, y solamente para el tramo que necesitamos. Entonces se abre una ampolla de esta manera y solo uno de los dos se copia, y ese ARN después pasa por la membrana nuclear, sale al citoplasma, para que ahí los ribosomas produzcan la proteína que se necesita. Bueno, todo esto se lo explico a ustedes primero. A, porque es importante. B, porque en lo que es la secuenciación de lo que quiero hablar ahora, se ha usurpado mucho de esta maquinaria biológica para fines analíticos. Se usan estos principios y se usan estas proteínas, estas polimerasas, para ayudarnos en nuestra tarea de secuenciación. Aquí, esto viene del paper original de Sanger. Aquí mostramos otra vez las 4 incubaciones que se hacen. Esto se pone en un gel y generalmente esto se hace con marca radioisotópica. Entonces cuando el gel se ha desarrollado, uno pone una placa fotográfica y ve dónde está la radioactividad, y de ahí sacamos entonces este padrón al final de radioactividad en 4 carriles separados que se colocaron aquí. Quiere decir, aquí había, en el caso de las terminaciones de la T, había algo que terminaba con T después de corto tiempo, por eso corre mucho. Esta es una pieza más corta, y después por mucho tiempo no había una T, después había otra T, y así sucesivamente, y esto lo relaciona interdígito con las señales en los otros 3 carriles paralelos, y simplemente puedo ver esto, simplemente viendo en qué carril ocurre la siguiente banda. Y estos son los tipos de genes que se obtuvieron, ¿no? Con 4 carriles, y aquí uno puede ver, no sé, centenares de pares de base. Aquí están pues identificados. Alguien se sentó en esa época, la gente podía se sentaba y los anotaba en lápiz. Hoy en día es demasiado trabajo. Y aquí hay otro ejemplo más también de eso que está ahí. Ahora, esto era tanto trabajo que la gente empezaba a pensar cómo se puede automatizar la lectura de esto. Con metodología de pasarlo todo por esta máquina, salían cosas como esta, donde uno tenía lecturas. Esto es una lectura más o menos, si no me acuerdo, no se ve muy bien, pero hasta 600 bases. Es decir, comenzando de un observador, uno puede correr por 600 bases, porque tan buenos son estos genes que pueden distinguir en tiempo de corrida entre la base número 599 y la 600, ¿no? Es de separación de una base en ese momento, y aquí esto se nota ya en diferentes colores, incluso me da ya las bases en términos de 4 letras,
y se ve que hasta aquí hay una secuencia muy buena y aquí ya va deteriorando un poco. Y con eso se hicieron pues muchas de estas secuenciaciones. Uno se dice pirosecuenciación. Lo que se hace ahí es, en vez de hacer estas cosas largas y después correrlas a través del gen, lo que se hace una secuenciación de pequeños pocitos, por así decirlo, microplacas, y tenemos ahí la misma situación que tenemos el ADN molde que queremos secuenciar y lo iniciamos, nos conjuntamos aquí con un cebador y empezamos a tener la posibilidad de secuenciar. Solo que ahora lo que hacemos, no entregamos los 4 monómeros al mismo tiempo y vemos qué pasa, sino entregamos los monómeros de a uno y vemos qué pasa en cada pocito. Entonces la idea es, si entrego, en este caso, la siguiente base aquí sería una G opuesta a esta C. Si le entrego a este pocito de SOXY-GTP, se me va a extender. Trabajamos, digamos, en una manera no tan centrada en esto. Lo más fácil para nosotros es simplemente tomar nuestras muestras y mandarlas a estos laboratorios que están, por ejemplo, los más cercanos están ubicados en Estados Unidos. Se pueden mandar las muestras ahí y se obtiene, dentro de pocos días se obtiene el resultado. En muchos casos es un resultado también ya elaborado de la parte computacional, cuando uno ya está trabajando sobre secuencias mayores, etc. Dentro de México, sin embargo, sí hay instituciones que han implantado estas tecnologías. Por ejemplo, el Conavio en Irapuato ha hecho el trabajo de secuenciación del genoma del maíz pues con la tecnología de pirosecuenciación a través de los últimos 7 u 8 años. Entonces hay aquí un laboratorio mayor instalado para hacer este trabajo de secuenciación altamente masiva y altamente paralela. Y también, de lo que entiendo, en la UNAM también ya están trabajando, por ejemplo, con el equipo del Ion Torrent, que es el más reciente en salir. Entonces sí, hay posibilidades de que se instalen estos equipos en ciertos laboratorios en el país. Y como digo, son cosas que no son exactamente, no requieren el superproyecto. Digamos, con un Ion Torrent, que no es tan caro, uno puede pues hacer trabajos, digamos, dentro de su propio laboratorio, uno puede hacer secuenciación en servicios para otros, y es algo que, digamos, se amortizaría ya con un flujo de trabajo moderado. Esto no solamente tiene su justificación en los superproyectos. Pues yo diría que son 2 tipos. Uno sería, digamos, otros científicos que quieren que se le secuencie su muestra, digamos, gente que trabajando en sus proyectos de biología molecular. Y yo diría, más de eso, me imagino que se podría desarrollar para ciertas enfermedades tecnologías de diagnóstico basado en estas técnicas. Entonces, eso sería, digamos, la clientela principal, ¿no? Del trabajo de investigación en diferentes laboratorios, pero también, digamos, establecimiento de servicios diagnósticos que se podrían apoyar en estas tecnologías. Sí, si nosotros estaríamos interesados en entrar mayormente a este campo, no sería tan difícil, digamos, ¿no? Un Ion Torrent que cuesta, no sé, instalado, me imagino, no sé, $200,000 posiblemente por ahí, no sería algo inasequible. La pregunta es si realmente queremos entrar a este campo en este momento. Por el momento, de los trabajos que están en proceso o en planeación corta, aquí en el CICATA no tenemos previsto entrar a este campo de manera mayor. Digo, tampoco es de manera mayor, si sería de manera medianera ya sería justificable. Por el momento no tenemos eso y, digamos, los trabajos que estamos haciendo aquí en este campo lo hacemos más bien encargando estos trabajos de análisis a otros laboratorios. Soy Reinaldo Ples, nacido en Argentina, viví además en Alemania, Estados Unidos y ahora en México. Me gradué en Northwestern University con doctorado cerca de Chicago y ya estoy ahora 14 años en este país que me ha acogido muy bien y pasé mis primeros pocos años, 2 o 3 años en el Distrito Federal y ahora ya estoy más de 10 años aquí en el CICATA Querétaro
pues haciendo mi trabajo con mis estudiantes y con mis colegas y disfrutándolo.